María Eugenia Rodríguez Palop, que es portavoz de Unidas Podemos en el Parlamento Europeo. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, sobre esto que estamos hablando, este último caso terrible, ¿no? El asesinato, porque así hay que calificarlo, de una mujer, el asesinato después de sus dos hijos. ¿Llegaremos un día a erradicar este horror? ¿Cómo? Bueno, pues claro que lo debemos erradicar. En primer lugar, mis condolencias a los familiares y amigos de las víctimas. Y lo debemos erradicar a tal punto que la Organización Mundial de la Salud ya en el 2013 calificó de pandemia la violencia contra las mujeres. Durante esta emergencia sanitaria, las mujeres han vivido dos pandemias, la de dentro de casa y la de fuera de casa. La ley de violencia de género que nosotras tenemos es insuficiente, fue un gran paso en su momento, pero es insuficiente. Por eso tuvimos que articular un pacto de Estado contra la violencia de género, pero seguimos viendo que esto es un problema grave en este país, y no solamente en este país. Tengo que recordar que el Convenio de Estambul aún no ha sido ratificado por la Unión Europea como tal. Hay 6 países que están obstaculizando su ratificación en el Consejo Europeo, algo que no comprendemos. Y ahora que van a llegar ayudas, pensamos que la condicionalidad de esas ayudas tiene que ir vinculada al mantenimiento del Estado de Derecho y, sobre todo, a la preservación de los derechos humanos. Vemos cómo Hungría o Polonia tienen gobiernos misóginos, gobiernos que persiguen al colectivo LGTBI, y pensamos que algún procedimiento de infracción habrá que abrirle a esos gobiernos. Orbán, presidente de Hungría, sigue formando parte del IPP, del gobierno, del Grupo Popular Europeo, gracias en buena parte al apoyo que recibe del Partido Popular Español. Esto nos preocupa muchísimo. Sobre el Partido Popular Español y el Partido Popular Europeo, estábamos hablando hace un instante y analizando en la tertulia, ese alineamiento del Partido Popular Europeo, según muchas informaciones, con las posiciones más exigentes para controlar los fondos, a fondo perdido algunos de ellos, 77.000 creo que son para España, millones de euros que puede recibir para combatir la pandemia, y en parte se ponía el foco desde Podemos también en lo que ese dinero no puede ir para Podemos, no puede ir a un gobierno como el que forma parte Podemos. ¿Usted cree que esto va a ser así? ¿Le van a poner en dificultades en Europa? ¿Qué piensa de todo esto? Hombre, yo lo que pienso es que el Partido Popular se debería presentar a las elecciones en Austria y en Holanda, porque defienden más y mejor los intereses de austríacos y holandeses que los intereses de los españoles. La retórica, digamos, en la que están instalados es una retórica muy peligrosa que nos está estigmatizando como españoles y que nos está perjudicando muchísimo. Aliarse con un club de nostálgicos de la Troika, que es básicamente el club de los frugales, no creo que favorezca en nada a España. Ese club, además, está liderado por un país como Holanda, que nos hace dumping fiscal, que no es que nos tenga que regalar dinero, es que no tiene que devolver el que era nuestro. Imagínense si un día, producto del cambio climático, los holandeses se vieran en situaciones problemáticas. ¿Piensan que sería positivo que desde el sur de Europa le pusiéramos palos en las ruedas? Yo pienso que no. Estos países lo que quieren básicamente es que se reduzca el fondo de ayuda, que haya más préstamos que transferencias, que los criterios de reparto no tengan en cuenta el impacto de la pandemia, que la devolución de la deuda se produzca antes de 2027, aunque la Comisión está hablando de 2028, y que vuelvan los memorándum que tanto dolor ocasionaron a Grecia. No sé si esa es la línea que tiene que seguir un eurodiputado o una eurodiputada española en el Parlamento. Me parece que no. Usted es eurodiputada, lleva ya aquí meses sin poder ir a Bruselas o Estrasburgo por cuestión del confinamiento y de la pandemia, pero hablará con sus colegas. ¿Qué le dicen del ambiente político que hay en España? ¿Es habitual en otros países europeos? Bueno, yo estoy en Madrid confinada como todo el mundo, pero no he parado de trabajar.
Estamos trabajando en la Comisión de Mujeres, ahí soy vicepresidenta primera, y contribuyendo a la elaboración de la Estrategia de Igualdad para la Unión Europea. Trabajo también en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, que ha sido esencial para articular un instrumento tan importante para los ERTE como el SURE, y trabajo también en la Comisión de Agricultura, que, como todo el mundo sabe, ha trabajado profundamente para que no haya recortes, aunque los va a haber en la política agrícola común. Dicho esto, el ambiente de crispación que se está viviendo en España no se ha vivido ni se vive en ningún país europeo. La oposición ha sido profundamente irresponsable. Cada vez que se ha renovado el estado de alarma han hecho un cálculo en términos de rédito electoral. Esto, bueno, pues es completamente lamentable y solamente puede perjudicar la marca España, que tanto preocupa a algunos. No obstante, he de decir que las políticas que ha implementado el Gobierno español han sido valoradas muy positivamente por la Comisión. El comisario de Empleo, por ejemplo, felicitó las medidas que se articularon desde el Ministerio de Trabajo. El ingreso mínimo vital ha sido aplaudido por el presidente del Parlamento, por la OCDE, por el relator de Naciones Unidas, y he de decir que ese es un instrumento que Alemania, además, va a trabajar mucho para toda Europa en la próxima presidencia del Consejo. Por otra parte, España ha sido felicitada también por el modo en el que ha empleado los fondos estructurales y los préstamos del Banco Europeo de Inversiones, y ha tenido un enorme protagonismo en dar pasos adelante en pro de la cohesión europea en este momento tan dramático que estamos viviendo, junto con Italia y con Francia. De manera que, con todo, la evaluación que se ha hecho de la política del Gobierno español en Europa ha sido muy positiva. Sin embargo, analizando el histórico, las declaraciones históricas que se suelen decir en prensa o el contexto, Podemos, su formación, o Unidas Podemos, nunca han sido, digamos, muy partidarios o muy proclives a muchas de las recetas del Fondo Monetario Internacional, también a cuestiones relacionadas con la Unión Europea o con el gobierno de la Unión Europea. ¿Ha cambiado algo la visión de Unidas Podemos sobre Europa y el Fondo Monetario Internacional ahora que hablan de que el ingreso mínimo vital es una buena medida, que hay que ayudar a los países del sur como España con esa línea de créditos blandos, con esas inversiones a fondo perdido? ¿Ha cambiado la visión de su partido sobre lo que es Europa o algunos organismos internacionales? Podemos nunca ha sido eurófobo, ha sido siempre eurocrítico, y la posición que nosotras tenemos en Europa es una posición crítica porque hay determinadas políticas que se articulan en Europa, por ejemplo la política comercial, los tratados de libre comercio, que nosotras no apoyamos, pero esto no significa en absoluto que no seamos europeístas. De hecho, lo que queremos es que haya más Europa, otra Europa, pero más Europa. No hay ninguna posibilidad de vuelta atrás desde el proyecto europeo. Todos estos neosoberanismos que se están apoyando tanto por la izquierda como por la derecha, aunque fundamentalmente por la extrema derecha, no tienen ningún futuro. El Estado hace mucho tiempo que no tiene la medida de las cosas y que aunque, digamos, es un instrumento que aunque no pueda ser suprimido, ha sido ya ampliamente superado. Sería ridículo pensar que un Estado aislado puede resolver el cambio climático, la crisis de refugiados o algo tan terrible como esta pandemia. Necesitamos regiones internacionales cohesionadas y solidarias, y nosotras luchamos para que haya más Europa y más solidaridad en Europa. Turno para las preguntas, para los miembros de la mesa de análisis. La pregunta de May Mariño te escucha sí. María Eugenia Rodríguez Paloma. Hola, muy buenos días, señora eurodiputada. Quería preguntarle por el revisionismo histórico que se está viendo en muchas calles con el derribo de estatuas y demás, que ya, por ejemplo, el presidente Macron ha dicho que en Francia no iba a tolerar nada así. ¿Qué le parece? Bueno, yo creo que el derribo de estatuas y el vandalismo callejero no se puede apoyar en ningún caso. Lo que sí me parece es que eso indica que algo hay que debatir. Hay que debatir acerca de los símbolos con los que la población se identifica
y acerca de la política de memoria que se puede o no se puede implementar en cada momento histórico en diferentes países. Aquí lo estamos viviendo o lo hemos vivido con las calles que tenían nombres de franquistas o de torturadores, lo hemos vivido con las propias estatuas de Franco, en Bélgica se está viviendo con Leopoldo II, se están viviendo también en Estados Unidos en relación a todos los referentes coloniales, y esto pues indica también un cambio histórico que hay que tener en cuenta, lo que no significa que tengamos que apoyar ninguna forma de vandalismo, por supuesto. Manuel Marín. ¿Qué tal? Muy buenos días. Volviendo al origen de la conversación que teníamos al principio, con el suceso que nos ha conmocionado a todos en Jaén, ¿la legislación española en materia de violencia machista está funcionando? Lo digo porque viendo un gobierno que tiene una vicepresidencia de Asuntos Sociales, un Ministerio de Igualdad y mucha normativa que se ha aprobado en el Congreso en los 2 últimos años, ¿está funcionando? Para empezar, el plan de contingencia del Ministerio de Igualdad ha sido alabado por ONU Mujeres y ha funcionado muy bien en este periodo. En relación a la legislación, todos sabemos que la Ley Orgánica de Violencia de Género es una ley que fue un paso adelante indiscutible, pero que ha sido siempre insuficiente. Para empezar, solamente habla de violencias de parejas y exparejas. Por eso se articuló un pacto de Estado que concitó la aprobación, digamos casi unánime, de todos los grupos de la Cámara, y por eso precisamente queremos que se implemente en España el Convenio de Estambul, que atiende a todas las formas de violencias machistas. Este convenio, como decía antes, está obstaculizado por algunos países en el Consejo Europeo. Así como hay un norte-sur en Europa con un norte austericida que ahora se llama frugal, hay también un este-oeste y hay un eje en los países del este que está tendiendo a recortar derechos y libertades, especialmente a las mujeres y a los colectivos LGTBI en sus diferentes territorios. El caso de Orbán, como decía al principio, pues es un caso paradigmático. Hay que hacer mucho y hay que seguir trabajando mucho para acabar con la violencia de género. No es una cuestión únicamente de carácter penal, es una cuestión también de carácter educativo, y sabemos que tenemos que formar a nuestros fiscales, a nuestra policía y a nuestros jueces. De hecho, está demostrado que uno de los problemas de la Ley de Violencia de Género ha sido precisamente su aplicación. Sabemos que hay salas completas en España, salas judiciales completas, que se han negado permanentemente a aplicar esta ley y que han boicoteado expresamente la aplicación de esta ley, recurriendo al Código Penal en lugar de a su versión agravada, que es lo que esta ley significa. Y hemos visto también la criminalización del movimiento feminista, ahora con el intento de judicializar el 8M. Está claro que el antifeminismo sigue formando parte de la estrategia de muchos partidos políticos, y en Europa además lo vemos continuamente con los grupos de extrema derecha. El Parlamento, de hecho, tiene ya varias resoluciones señalando la necesidad de implementar el Convenio de Estambul y acusando a la extrema derecha de difamar y de difundir falsedades acerca del Convenio de Estambul. Esto forma parte del problema, no es únicamente una cuestión patológica de seres aislados, forma parte del problema la aquiescencia y la complicidad social que hay con los maltratadores. María Eugenia Rodríguez Palop, portavoz de Unidas Podemos en el Europarlamento. Muchísimas gracias por atender la llamada de la televisión pública, de Televisión Española. Muchas gracias a vosotros.